El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano y un protestantismo evangélico. 1. Los iniciadores del protestantismo criollo. Son misioneros mayormente norteamericanos o británicos, entre estos varios escoceses, que arriban a América Latina a partir de la década de 1840. Es notable advertir que, pese a su diversidad confesional, metodistas, presbiterianos y bautistas en su mayor parte, y de origen estadounidense y británico, todos comparten un mismo horizonte teológico, el que se puede caracterizar con el término evangélico, utilizado aquí en la acepción anglosajona 1, que Marsden define muy bien diciendo que los evangélicos son gente que profesa una total confianza en la Biblia y se preocupa por el mensaje de la salvación que Dios ofrece a los pecadores por medio de la muerte de Jesucristo, y añade, los evangélicos estaban convencidos de que la sincera aceptación de este mensaje del Evangelio era la clave para la virtud durante la vida presente y para la vida eterna en el cielo y que su rechazo significaba seguir el camino ancho que concluye en las torturas del infierno. 2. Todos podemos reconocer en este resumen la teología del pietismo y del gran despertar, o avivamiento, del siglo XVIII que asociamos con los nombres de Wesley y Whitefield en Gran Bretaña y de Jonathan Edwards en Estados Unidos y que permea la mayor parte del protestantismo anglosajón y seguramente la totalidad de su etos misionero. Este es el trasfondo teológico de la misión a 35. Rostros del protestantismo latinoamericano. América Latina en sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX. Pero esa teología había sufrido desde mediados del siglo significativas influencias que vale la pena señalar. Si fijamos más o menos arbitrariamente el año 1870 para hacer un balance, tendríamos que anotar al menos los siguientes datos. El segundo despertar, en la década de 1850, que podemos asociar con nombres como los de Lyman Beecher, Timothy Dwight y sobre todo Charles Finney, que se continúa con la gran cruzada evangelizadora y misionera de Moody, tiene características propias. A. Responde al crecimiento de la población urbana, penetra en los colleges y universidades y sectores comerciales de la clase media y tiene un prestigio religioso que no había alcanzado el avivamiento rural o de frontera. B. Teológicamente supera lo que ya se advierte en el propio Jonathan Edwards, el conflicto entre la tradición calvinista y la arminiana. En la práctica, se admite un cierto libre albedrío, sea cuál fuere la forma en que se lo justifique teológicamente, y una posibilidad de crecimiento en la santidad. C. Al individualismo ya marcado del primer despertar se añade un alto grado de subjetivismo. ¿Alguien ha notado la diferencia entre la himnología del primer despertar, que se centra en la admiración por lo inefable de la gracia? Por ejemplo, Mil voces para proclamar, de Charles Wesley y aún Amazing Grace, de John Newton, y la del segundo, que se detiene en la descripción de los maravillosos sentimientos que esa gracia despierta. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde inundando mi ser, una calma infinita que solo podrán los amados de Dios conocer. Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre nos da. Yo le pido que inunde por siempre mi ser con sus ondas de amor celestial y de paz V. D. El despertar religioso y la reforma social, Revival and Reform, se ven como estrechamente aliados. Los evangelistas de la década de 1850 asumen, junto con la causa de la moralización de la 36. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. Sociedad, la de la abolición de la esclavitud y la del combate contra la pobreza. Concluida la Guerra Civil Norteamericana 1865, el país entra en una era de optimismo que contagia, también al evangelicalismo. Estados Unidos aparece ahora como un modelo destinado a inspirar al mundo entero. El despertar evangélico, los avances sociales, la educación, se apoyan y sostienen mutuamente. En palabras de un orador en la reunión internacional de la Alianza Evangélica Mundial, Nueva York, 1873, el verdadero cristianismo educa a los jóvenes, alimenta al hambriento, cura al enfermo.
se regocija con el crecimiento de los elementos de la civilización material. Pero sostiene que todos estos elementos son subordinados. El método divino de mejoramiento humano comienza en el corazón de los hombres mediante la verdad evangélica. De allí se expande hacia afuera hasta renovar la totalidad. 4. No me parece que necesite probarse que son esta teología y esta piedad las que alimentan mayormente la visión de los primeros misioneros y que de ella se nutren los primeros conversos. Muchos de los testimonios de estos últimos son bastante estereotipados y siguen una especie de estructura que responde al esquema básico de la teología soteriológica evangélica. Como muestra, compárese un resumen del mensaje con el testimonio de una mujer convertida y adviértase a la vez el carácter polémico y el contenido evangélico que ambas citas complementan. El cristiano evangélico cree que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Jesús salva a estos si ellos quieren ser salvados. Todos somos pecadores, luego quiere salvar a todos. No hay otro Salvador. Jesús tiene todo poder. La Iglesia no puede salvar un alma, porque es necesario que uno renazca. Cristo con su muerte me abrió las puertas del cielo. Su sangre derramada lavó todos mis pecados. Jesús pagó todo lo que yo, pecadora, debía a la justicia de Dios. Por su mediación alcanzo el perdón y no por medio del confesor. 6. Sin duda, tanto en el mensaje de los misioneros como en la conciencia de las nuevas congregaciones se marcan diferencias, debidas a la peculiar situación de este campo misionero. Una es 37. Rostros del protestantismo latinoamericano. La prioridad de la polémica anticatólica que ocupa el mayor centimetraje en las publicaciones evangélicas de la época, tanto repitiendo los argumentos clásicos de la controversia de los siglos XVII y XVIII como denunciando los casos de corrupción, oscurantismo o autoritarismo de la Iglesia Católica Romana o de sus representantes. Por eso se hace necesario munir a los nuevos conversos de conocimientos y argumentos para ese conflicto, de modo que hay un énfasis muy grande en el estudio de la Biblia y de las doctrinas fundamentales del protestantismo. Otra es la peculiar importancia que se da a la Biblia, a la que se exalta a la vez como arma en la lucha contra el error y como un medio indispensable para la evangelización. En ambos sentidos, la Escritura es concebida como teniendo un poder, una cierta eficacia intrínseca que reprende, convence y convierte. Finalmente, la necesidad de encontrar el espacio social para su vida y desarrollo personal y comunitario obliga al creyente a preocuparse por las condiciones políticas que le aseguren esa posibilidad, libertad religiosa, secularización de servicios como la educación, el matrimonio o los cementerios, no discriminación en el trabajo y en la educación e incluso preocupación por la condición de los más pobres. Pero hay que notar que esta dimensión pública no logra integrarse de manera directa en el horizonte de su fe. Queda como una consecuencia derivada o como una esfera independiente, en la que hay que dar un testimonio de honradez y responsabilidad. Cuando las condiciones sociales ya no parecen exigir esa defensa de las libertades, fácilmente se desprende de esas posiciones. 2. Cambios en el horizonte teológico evangélico. Las ideas y actitudes clave de esta teología evangélica modelan la fe y la vida de las congregaciones que van formándose a lo largo de esas décadas y dominan el protestantismo criollo al menos hasta la Gran Guerra. Poco a poco, sin embargo, irán insinuándose diferencias, todavía solo larvadas en 1916, cuyos efectos han marcado hasta hoy al protestantismo latinoamericano. Para entenderlas tenemos que volver a la escena norteamericana. Allí, el protestantismo evangélico confrontaba, hacia el último tercio del siglo, los desafíos de una cultura urbana reclamada por el secularismo, de una ciencia que ponía en tela de juicio verdades cristianas. 38. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. Consideradas fundamentales y del liberalismo teológico, llamado genéricamente modernismo, que parecía hacer peligrar la confiabilidad de la escritura y elementos centrales de la cristología y soteriología evangélica. ¿Cómo responde el protestantismo evangélico a esos desafíos?
Miremos brevemente tres aspectos: la piedad evangélica, la ética social y la defensa de la fe. A. Lo que caracteriza a la piedad evangélica en las últimas décadas del siglo XIX es el movimiento de santidad, al que Marsden ha llamado la vida victoriosa. Se combinan aquí, como lo señalábamos unas líneas atrás, la tradición wesleyana de la santificación y perfección cristiana, y la calvinista de la permanente lucha contra el pecado. Pero una y otra coinciden en afirmar un bautismo del Espíritu Santo, que permite al creyente liberarse del poder del pecado y vivir una vida cristiana victoriosa. Ser lleno del Espíritu, ser totalmente consagrado y frases semejantes constituyen el lenguaje simbólico de esta piedad, tal como la expresa, por ejemplo, el conocido himno de Averga P. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor, que mis labios puedan dar testimonio de tu amor y mis bienes ofrendar solamente a ti, Señor, que mi tiempo todo esté dedicado a tu loor y mi mente y su poder se consagren a tu honor. Toma, oh Dios, mi voluntad y haz la tuya, nada más. Toma, sí, mi corazón y tu trono en él tendrás. En el mundo de la tradición wesleyana, la insistencia en la experiencia de la segunda bendición, la plenitud de la santificación, originó divisiones frente a lo que algunos consideraban un abandono de la búsqueda de la santidad por parte de las iglesias metodistas. Nacen así, además del Ejército de Salvación, Inglaterra, 1880, la Iglesia de Dios, Anderson, IND, 1880, la Alianza Cristiana y Misionera 1887, la Iglesia del Nazareno 1908 y la Iglesia de los Peregrinos, Pilgrim. Holiness Church, 1897. La importancia de este desarrollo para nuestro tema. 39. Rostros del protestantismo latinoamericano. Se advierte en las fechas del ingreso, de 1897 a 1914, de todas estas iglesias a América Latina. En el mundo evangélico de tradición reformada, el movimiento de santidad tiene el mismo vigor y énfasis. Derivó, sin embargo, en una mayor preocupación doctrinal, como lo señala su participación en la formación del grupo de las Conferencias de Keswick y las Prophecy Conferences, antecedentes inmediatos del fundamentalismo. D. David Maber ha hablado de la gran inversión que se produce en el evangelicalismo norteamericano en las primeras décadas del siglo XX con respecto a la preocupación social. 8. En efecto, de la fórmula Revival and Reform se pasa a la disyuntiva, evangelización o reforma social. La inversión parece ocurrir en dos etapas. La primera, de 1870 a 1900. Significa una retracción de la esfera política como medio de reforma social, concentrando la acción en el ámbito privado de la caridad. En la segunda, como dice Marsden, toda preocupación social progresista, política o privada, se hace sospechosa para los revivalistas evangélicos y es relegada a un lugar mínimo. 9. Los historiadores suelen sugerir tres causas. Y, el triunfo del modelo metodista de santidad relega la tradición reformada muy ligada en los Estados Unidos, desde los comienzos a la construcción del reino de Dios en América. Por consiguiente, la santidad queda desconectada de la historia para convertirse en una experiencia subjetiva, individual o a lo sumo de la pequeña comunidad, que reduce el servicio a una acción caritativa. O con diéresis, la experiencia carismática de vivir en una especie de nueva dispensación, una era del Espíritu Santo, lleva a desprenderse de la historia de la salvación, a relegar el Antiguo Testamento y, por consiguiente, la preocupación reformada por una ley divina que debe instaurarse también en la sociedad. El predominio creciente del premilenarismo y el subsiguiente dispensacionalismo introducido por Nelson Darby, difundido ampliamente en el mundo evangélico, consagran esa separación al dar por terminado el periodo de el gobierno humano y el de la ley y ver toda la historia de la salvación solamente como etapas necesarias para la era presente, cuyo único objeto es la predicación del Evangelio, y la aparición, desde la década de 1910, de el Evangelio Socia.
el que es percibido como una forma del modernismo o liberalismo teológico y produce en los sectores. 40. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. Evangélicos un rechazo, pues lo ven como la negación de doctrinas fundamentales de la fe. C.S. Scofield, uno de los más exitosos promotores del dispensacionalismo, dirá sin ambajes que la única respuesta de Cristo a la esclavitud, la intemperancia, la prostitución, la desigual repartición de las riquezas y la opresión de los débiles es predicar la regeneración mediante el Espíritu Santo. Lo sé, lo que llamamos fundamentalismo, es un complejo fenómeno que sería ridículo intentar abordar en unas pocas líneas. Sin embargo, es imprescindible dedicarle aquí una cierta atención, con una advertencia. Nos referimos solo al fundamentalismo como fenómeno del mundo evangélico a final del siglo XIX y comienzos del XX. La primera observación histórica de importancia es que será bueno distinguir una primera etapa que se extiende más o menos hasta comienzos de la Gran Guerra y, posteriormente, una segunda, mucho más espectacular. A estas etapas las caracterizamos como fila defensa de la fe y fila defensa de la América cristiana, respectivamente. Y el fundamentalismo aparece como la reacción de una fe que se siente amenazada por el avance del secularismo y de una ciencia que niega la realidad de lo supernatural. ¿Cómo responder? Básicamente se dibujan dos respuestas, que reflejan dos concepciones filosóficas. Unos distinguen el nivel de la ciencia del de la religión, el primero es el ámbito de los hechos objetivos, el segundo, el de la experiencia subjetiva, del sentimiento. Podríamos decir que es la expresión de la herencia romántica en la cultura estadounidense. Otros, en cambio, conocen un solo criterio de verdad, el de los hechos y datos concretos de la realidad, que cualquiera puede observar directamente. Es la tradición del realismo del sentido común, de origen escocés que predominó en el pensamiento norteamericano. 12. Para esta última perspectiva es indispensable tener una fuente infalible, específica e irrefutable para afirmar los hechos del mundo supernatural con la misma fuerza que el sentido común afirma. Los del natural. Para ello se recurre a la escritura. Por consiguiente, cuando los descubrimientos de la ciencia parecen entrar en conflicto con las afirmaciones de la escritura, se trata de una hipótesis científica equivocada o de una interpretación errada de la escritura. Las distintas formas del concordismo o armonización parten de esta premisa. Además, el único criterio que puede aplicarse a la 41. Rostros del protestantismo latinoamericano. Lectura de la Biblia es que los textos deben ser leídos e interpretados literalmente, a menos que ellos mismos indiquen otra cosa. Literalmente, es claro, significa en este caso en forma positivista, como datos objetivos comprobables por la observación y la razón, por lo tanto, en un sentido muy distinto del que tiene el término en su uso medieval o en el uso que le da Lutero. Inspiración plenaria y verbal, interpretación literal e inerrancia son las indispensables murallas para proteger la verdad de la fe. He aquí el fundamentalismo. Una posición de este tenor parece demandar total intransigencia. No puede haber espacios indefinidos entre la verdad y el error. En el movimiento de avivamiento y santidad no todos estaban dispuestos a esa intransigencia. Moody, por ejemplo, reclamaba, mantengamos la verdad, pero por todos los medios, mantengámosla con amor y no con un garrote, elub, teológico, en la tradición reformada. Sin embargo, tales concesiones suenan a indiferentismo, constantemente se nos dice que no ataquemos, sino simplemente enseñemos la verdad. Este es el método del cobarde y del componedor, no fue el método de Cristo, responde Torrey, uno de los colaboradores de Moody. Las dos posiciones existieron siempre dentro del fundamentalismo, pero es evidente que la segunda tuvo el mayor ascendiente y definió hasta hoy el perfil del fundamentalismo. En la combinación de literalismo e intransigencia se inserta el tema del premilenarismo. Como tal, la interpretación premilenarista ha existido siempre en la discusión escatológica. Señala que vivimos antes del milenio,
el que inaugurará un tiempo distinto, que precede al establecimiento del reino de Dios, con diversos esquemas en la sucesión y naturaleza de los eventos venideros. La opinión dominante en el protestantismo en general y el norteamericano en particular había sido mayormente posmilenarista. Según ella, las promesas apocalípticas del milenio, el derramamiento del Espíritu, la lucha contra el anticristo, identificado frecuentemente con el Papa, o los jefes de otras religiones, tendrían lugar en este tiempo y conducirían a una era dorada, el milenio de Apocalipsis 20, la última época de la historia presente, donde se derramaría el Espíritu y el Evangelio se difundiría por todo el mundo, y a cuyo término se produciría el retorno de Cristo y la historia tocaría a su fin. En él. 42. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. Talante optimista y secularizante de la segunda mitad del siglo XIX, la visión posmilenaria se naturaliza cada vez más. El camino del reino viene a identificarse con el progreso humano y se ven los avances de la cultura norteamericana como señales de un futuro en que la conjunción de la religión y el progreso de la civilización crearán una nueva era de paz, justicia y prosperidad. Esta naturalización de la escatología, de la que se acusaba, y aún se acusa, al evangelio social, no podía menos que repugnar a la fe evangélica. Por una parte, la veía como una negación de la trascendencia, se diría, en términos de la época, de lo sobrenatural. Por otra, transformaba la revelación bíblica en una fantasía poética, sobre la historia que el hombre va forjando, y tal cosa es totalmente inaceptable en la concepción de la verdad del realismo del sentido común. El premilenarismo se muestra, pues, como una reacción contracultural que quita a la cultura secu. Toda pretensión escatológica, esta historia, esta sociedad y estas iglesias, en la medida en que algunas de ellas se adaptan al mundo, son un campo de combate donde el verdadero evangelio tiene que ser predicado y los hombres y mujeres, llamados a reunirse en la congregación escatológica que espera el rapto, el comienzo del milenio o la aparición del Señor. El escocés Nelson Darby da a esta visión una hermenéutica bíblica basada en la interpretación de los libros de Daniel y Apocalipsis, que conocemos como dispensacionalismo, y que influye enormemente en todo el mundo evangélico. Su discípulo norteamericano C.S. Scofield publica una traducción de la Biblia cuyas notas aplican sistemáticamente esta interpretación a la totalidad de la Escritura y que tuvo una enorme difusión. Mientras que en Gran Bretaña Darby inició una denominación independiente, las iglesias de los hermanos de Plymouth o hermanos libres y las que surgieron de ellas, en los Estados Unidos el movimiento vive al interior de las iglesias existentes. 14. La defensa de la fe se hace concreta en la defensa de las Escrituras, con las características que hemos indicado más arriba. En un sentido, sin embargo, la Biblia no es solo un medio de defensa de la fe, sino un objeto de fe, que adquiere una especie de autonomía. En su libro Fundamentalism, el inglés James Barr lo expresa así. 43. Rostros del protestantismo latinoamericano. Para los fundamentalistas la Biblia es más que la fuente de la verdad para su religión. Es parte de la religión misma, en realidad es prácticamente el centro de la religión. En la mentalidad fundamentalista, la Biblia funciona como una especie de correlato de Cristo. Cristo es el Señor y Salvador personal, la Biblia es una entidad verbalizada, inscripturada. En tanto que Cristo es el Señor y Salvador divino, la Biblia es el símbolo religioso supremo, tangible, articulado, que puede poseerse y es accesible al ser humano sobre la tierra. 15. Cristo está, por supuesto, ontológicamente por sobre la Escritura, pero epistemológicamente está subordinado a ella. Por eso es esencial tener la Biblia, amarla, darle el lugar de honor en el corazón y la mente, pero también en la mesa del comedor o sobre la mesa de luz, aliado de la cama. De alguna manera, es el ícono y el sacramento de la fe. 2. Tal vez no es tan extraño que este movimiento contracultural se transforme, especialmente desde el inicio de la Gran Guerra, en la defensa de una cultura, la defensa de la América cristiana. Al fin de cuentas,
Todo universo simbólico de amplia difusión desempeña un papel cultural en la sociedad. No interesa ahora investigar la gestación de este fenómeno, pero tampoco podemos pasarlo por alto porque desempeña un papel significativo en el movimiento misionero. Dentro del fundamentalismo evangélico convivían distintas actitudes hacia la cultura y la sociedad. Sin embargo, predominaban las que podríamos llamar mediadoras, representadas por una reafirmación de 10 que se considera la tradición evangélica estadounidense de Old Time Religion, que debía ser defendida contra los avances del secularismo, el modernismo y la inmoralidad, representada, por ejemplo, por el tristemente famoso William J. Bryan, del Juicio del Mono, que conocemos en la versión teatral de Heredarás el viento, y la línea más reformada de una transformación de la cultura sobre la base de la enseñanza cristiana, por ejemplo, del profesor J. Gresham Machen, de Princeton. La Gran Guerra, 1914 a 18, radicalizará las posiciones. Casi hasta el ingreso de los Estados Unidos al conflicto, los sectores evangélicos fundamentalistas se mostraron reticentes con respecto a esta guerra. El mundo marcha hacia su fin, las guerras nada pueden mejorar. 44. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. Desde 1917 se opera un cambio. Se revisan las interpretaciones milenaristas y al binomio clásicamente representativo del anticristo, el Papa y los musulmanes. Se añade ahora Bismarck. Participar en esa guerra deviene un deber cristiano. El Kaiser ha arrojado impúdicamente el guante, la Alemania infiel, cuna del liberalismo teológico, contra el mundo creyente, la cultura contra el cristianismo, el evangelio del odio contra el evangelio del amor. Así se personifica Satanás, yo y Dios. Jamás levantaron los cruzados el hacha de combate en una guerra más santa contra los sarracenos que la que hoy libran nuestros soldados de la cruz contra el alemán 16. Tres elementos completan el cuadro de este fundamentalismo al final de la guerra: la adición del comunismo bolchevique a la Trinidad del Anticristo, reemplazando al ahora derrotado Kaiser. La batalla por desterrar de la cultura norteamericana todo lo que pudiera amenazar la pura fe evangélica. De allí el juicio de Scopes contra la enseñanza de la teoría de la evolución en las escuelas 17 y otras cruzadas semejantes, y el traslado del frente de combate al sur agrario que legitima así religiosamente su conflicto con el norte industrial. Estamos, por supuesto, tomando rasgos generales. Las cosas son siempre más matizadas y diversificadas de lo que estos breves párrafos sugieren. Pero el cuadro me parece fundamentalmente correcto como trasfondo para entender aspectos de nuestro protestantismo latinoamericano 18. ¿Cómo afectó todo esto a las iglesias? Los historiadores suelen hablar de tres variantes. A. En las denominaciones más tradicionales episcopales, presbiterianos, metodistas, bautistas, se forman sectores internos que llevan la batalla al seno de la denominación, con mayor éxito en unas que en otras, pero sin lograr expulsar sistemáticamente a sus adversarios ni tomar el control nacional de la denominación. Sin duda, las batallas más duras se dieron en la Convención Bautista del Sur 19 y en las dos iglesias presbiterianas mayores. B. En algunas denominaciones, particularmente de las iglesias de santidad y de los nacientes movimientos pentecostales, su tradición pietista y evangélica fue como moldeada nuevamente por la influencia fundamentalista, y c. Algunos de los fundamentalistas. 45. Rostros del protestantismo latinoamericano. Más extremos, particularmente aquellos dispensacionalistas para quienes la separación era un artículo de fe, formaron sus propias denominaciones, 2 o 11, crecimiento y diversificación. 1. Atomización de los protestantismos. Jean-Pierre Bastian llama atomización de los protestantismos al periodo que ubica entre 1949 y 1959. La caracterización me parece inadecuada, porque presupone una identidad protestante previa definida por la opción liberal. El error proviene, creo, de juzgar la identidad
sobre la base de las opciones de liderazgo misionero y local representado en las conferencias, y de no prestar suficiente atención al desarrollo de la piedad evangélica como substrato real del protestantismo misionero latinoamericano. ¿No es mejor la interpretación de Hans-Jürgen Prien, que tiende a englobar la mayoría de las misiones norteamericanas bajo la calificación de pietistas, conservadoras y fundamentalistas, sin aclarar qué entiende específicamente por esos términos? Solo Pablo Deiro se muestra más matizado y cuidadoso en el análisis del periodo que llama desarrollo, y que ubica entre 1930 y 1960.21. También él adopta una clasificación del protestantismo latinoamericano en tres grupos principales: liberacionistas, conservadores y fundamentalistas. 22. En la presentación 23, sin embargo, se hace evidente que se trata más bien de tendencias presentes en el mundo evangélico como un todo y que se acentúan más característicamente en unas u otras iglesias, que de una tipología que permita distinguir entre estas. Creo que para abordar debidamente el tema es necesario partir del periodo anterior. Y aquí mi tesis es que hacia 1916 el protestantismo misionero latinoamericano es, básicamente, evangélico, según el modelo del evangelicalismo estadounidense del segundo despertar, individualista, cristológico-soteriológico en clave básicamente subjetiva, con énfasis en la santificación. Tiene un interés social genuino, que se expresa en la caridad y la ayuda mutua, pero que carece de perspectiva estructural y política excepto en lo que toca a la defensa de su libertad y la lucha contra las discriminaciones. Por lo tanto, tiende a ser políticamente democrático y liberal, pero sin sustentar tal opción en su fe ni hacerla parte integrante de su piedad. 46. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. A partir de la posguerra, desde 1918, comienzan a producirse cambios dentro de ese patrón fundamental. El análisis de estas modificaciones es crucial para comprender el fenómeno que Bastián califica como atomización. Pero tal análisis solo será posible a medida que contemos con una investigación histórica que trabaje seriamente con la historia de las mentalidades, las historias de vida, la investigación de la cotidianeidad. En resumen, que rescate la vida objetiva y subjetiva de las comunidades evangélicas y no solo sus aspectos formales e institucionales. Entretanto, me atrevo a sugerir algunas pistas e hipótesis, que a partir del comienzo de siglo, pero más aún después de la Gran Guerra y aceleradamente desde 1930, engrosan el protestantismo evangélico una serie de misiones que representan el movimiento de santidad y las líneas milenaristas y fundamentalistas de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Damboriena, siempre obsesionado por este tema, habla de 1.707 misioneros extranjeros en 1916 y 6.361 en 1950 y 7.24 luego de la Segunda Guerra Mundial. Se produce una nueva ola de ingresos misioneros. Pero también hay que contabilizar que las propias iglesias, madres, clásicas, metodistas, presbiterianos, bautistas, son fuertemente influidas por estos movimientos. Todo el protestantismo evangélico absorbe en amplia medida las características de esta nueva ola evangélica, un dualismo y espiritualismo más marcado, una ética de separación del mundo acompañada por rigidez legalista. 25.2. La mentalidad de clase va definiéndose en el protestantismo evangélico en la dirección de los nacientes estratos medios. En este contexto debemos ubicar, a mi juicio, la relación más profunda entre protestantismo y liberalismo burgués. Lo que el protestantismo evangélico, y tal vez también el de trasplante, aporta al desarrollo del liberalismo burgués en América Latina no es tanto la influencia política o comercial estadounidense, ni siquiera el traslado de una ideología como tal, sino una serie de actitudes y un horizonte de significación que se generan desde su propia conversión y que coinciden con las aspiraciones de ascenso de ciertos sectores de la sociedad y con el ethos del liberalismo burgués. Las categorías sociológicas de Max Weber o el análisis estructural de Durkheim son aquí más útiles para entender este fenómeno que la teoría política o los determinismos económicos. En otro. 47. Rostros del protestantismo latinoamericano.
Abajo he tratado de señalar algunos datos para este tipo de análisis, que no repetiré ahora. 26 se trata, en síntesis, de señalar como el llamado a la conversión como decisión personal, total y transformadora, que está en el centro mismo de la evangelización, significa la recreación de una identidad, la constitución de un sujeto que se siente capaz de decidir por sí mismo, responsable y libre. Tienes que decidir, estás solo frente al Salvador, con una nueva conciencia de sí mismo, que lo anima a tomar iniciativas. Con respecto al pentecostalismo, Doug Peterson ha hablado en este sentido de una assertiveness, una cierta seguridad de sí mismo, como un correlato de la experiencia de conversión y de los nuevos papeles que asume en la comunidad. Si a ello añadimos una serie de valores éticos, tenemos el cuadro de sujetos eminentemente preparados para el modelo liberal modernizador. 3. En la medida en que se afirma esta mentalidad de clase y que, en las décadas sucesivas, más y más evangélicos acceden en realidad a modestas clases medias. La vertiente política y social del socialismo y el comunismo se les hace tan inaceptable como la antirreligiosa. Aunque no me es posible probarlo, me atrevo a pensar que, hasta la década de 1920, la mayoría de los evangélicos se inclinan por partidos democráticos entre populares y de clase media que les aseguren la libertad religiosa, radicales en Argentina o en Chile, colorados en Uruguay, liberales en Colombia, el PRI en México, pero que, a partir de esos años, reaccionan cada vez más fuertemente contra la ideología de izquierda. La admiración por la democracia estadounidense, el anticomunismo del fundamentalismo de Estados Unidos desde la década de 1920 y la ideología de su clase los llevan en esa dirección. Todavía no se vuelcan a la derecha por la conexión clerical de dicha ideología, pero no tardarán mucho en sentirse atraídos por promesas militares de moral, orden y estabilidad. 4. La tensión que existió siempre en la alianza de protestantismo y liberalismo como socios. En la lucha por la democratización y contra los sectores conservadores y clericales se hace más polémica cuando a los intelectuales más moderados de los finales del siglo XIX sucede la dura militancia antirreligiosa, de libre pensamiento y el positivismo. 27 en el Río de la Plata, por ejemplo, aparecen, originadas especialmente en el anarquismo español, traducciones. 48. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. De Feuerbach, Bauer y Strauss, obras de Renan y otros autores modernistas, que circulan en bibliotecas sindicales y partidarias del socialismo y el anarquismo y que son asumidas por ciertos intelectuales. Clemente Ricci publica en 1906 en el periódico evangélico La Reforma una traducción de la refutación del profesor italiano Arubal Fiori del famoso libro de Milesbo, Emilio Bossi, Jesucristo nunca ha existido, traducido al castellano en 1905, y vuelve a publicarla como libro en 1922. Escribiendo en 1928, Ricardo Rojas demuestra en su El Cristo Invisible bastante conocimiento de ciertos aspectos de alta crítica, de las obras de Renan, Binaz Anglais y otros. No hay por qué pensar que fuera excepcional. Los ejemplos podrían multiplicarse, tanto a nivel culto como popular. El combate por la fe se libra fuertemente ahora también en este frente. Este es el cuadro en el que se da la recepción del fundamentalismo, y tal vez específicamente del fundamentalismo premilenarista. Pese a quedar vistas, Hermanos Libres, y otras denominaciones fundamentalistas y premilenaristas, adventistas, Alianza Cristiana, Unión Evangélica, estaban en América Latina desde comienzos del siglo. La polémica sobre estos temas no parece activarse hasta bastante más tarde. Incluso no aparece entre las doctrinas fundamentales y solo indirectamente en el tratamiento de los varios temas en un manual de grandes verdades bíblicas publicado por los Hermanos Libres tan tarde como en 1944.28. Sin embargo, ya en la Conferencia Evangélica de Montevideo 1925, la tensión se evidencia en dos temas. Uno es la relación con el catolicismo en función del estatus teológico que unos y otros le asignaban. Para algunos, una iglesia con la cual diferimos en algunos temas. Para otros, una iglesia que se ha desviado del Evangelio. Para unos terceros, una forma de paganismo disfrazado o el anticristo.
El otro tema, menos explícito, es la actitud frente al liberalismo teológico, que se discute a veces como el conflicto de opciones prioritarias por la evangelización o por la acción social, como crítica al evangelio social o en la misma definición de evangelio. Cuando se define el evangelio en el informe de Montevideo, se comienza en la trilogía arnaquiana, la paternidad de Dios, se la continúa en términos protestantes clásicos con la centralidad de Cristo y se la completa evangélicamente con el pecado y la necesidad del arrepentimiento. 29. 49. Rostros del protestantismo latinoamericano. La agudización del conflicto se da de diversas maneras en los distintos países. Pero hacia fines de la década de 1940 es ya muy fuerte y no es arbitrario que Bastián la ubique en 1949, año de la primera CELA, Conferencia Evangélica Latinoamericana, de Buenos Aires. La representación es aún muy amplia. Pero, simbólicamente, irrumpen en la conferencia representantes del Consejo Evangélico Internacional de Karl M. Saint-Aire. Unánimemente la conferencia rechaza su táctica putschista para introducirse en la reunión, pero no hay dudas de que su denuncia del modernismo liberal y comunista tiene su impacto. En Brasil, iglesias y sectores de iglesias pronto embarcan en el movimiento, y en todas partes, aun cuando no se comprometan orgánicamente, el fundamentalismo separatista crece en diversas denominaciones. La historia posterior no necesita mayor explicación. Si se desea, se la puede seguir muy bien en el Manual de Historia de Deiros. 30. Las organizaciones protestantes de amplia participación, concilios, federación de jóvenes, campañas unidas de evangelización, se desactivan o se alinean. Los sectores interesados en mantener un testimonio social activo se agrupan, a menudo con el ecumenismo internacional, y crean sus organizaciones, MEC, ISAL, MISUR, CELEIDEC, etc. De diversas maneras buscan una articulación teológica en la teología dialéctica o en una teología de la acción de Dios en la historia. Pero no logran la participación de ciertas iglesias ni el apoyo de buena parte de las membresías, y a veces tampoco de la dirigencia, de las propias iglesias de las que forman parte. Hacia 1960 se advierte muy claramente esta crisis en las discusiones de la 11 CELA 1961 y, más aún, en las de la tercera CELA 1969. La fractura se hace luego más evidente: ecuménicos o evangélicos, CLAI o con ELA, derecha o izquierda, evangélicos o liberacionistas, no se aceptan tercerismos. 7. Un nuevo factor incrementa la oposición. Los cambios. Que, desde la década de 1950, y más específicamente a partir del Concilio Vaticano II, parecen acercar al catolicismo a posiciones evangélicas, llevan a las iglesias evangélicas a adoptar, estimuladas sin duda por el movimiento ecuménico, una actitud de diálogo, a la condenación de la Iglesia Católica. 50. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. Romana como antievangélica, sucede una aceptación de la misma como un posible socio en la misión evangelizadora, actitud que los sectores más conservadores ven como una traición al Evangelio. Lo que parece importante señalar, y esta es mi tesis en este punto, es que no se trata de iglesias contra iglesias ni de denominaciones contra denominaciones. Aunque algunas iglesias, en algunos países, queden sesgadas en una dirección u otra y algunas claramente alineadas en el sector evangélico, la crisis atraviesa todas las denominaciones y hasta las congregaciones locales. La ruptura, interna y externa, parece absoluta y definitiva. Hacia 1990, la tesis de la atomización de Bastián parece justificada. 111. Sombras y luces de lo evangélico. La atomización y la crisis de identidad del protestantismo latinoamericano, de las que tanto se habla, están muy ligadas al desarrollo de este proceso del mundo evangélico y a las respuestas y reacciones que ha despertado dentro del propio campo protestante.
Vinculando el movimiento evangélico que acabamos de bosquejar y el pentecostalismo, Bastián habla de un protestantismo sectario y milenarista que, entre los años 1930 y 1949, irrumpió afuera e independientemente del protestantismo establecido de origen liberal. Obviando por el momento la identificación del pentecostalismo con el proceso del protestantismo evangélico en las décadas precedentes, me parece que es erróneo hablar de desde afuera e independientemente. El parentesco de origen, de piedad y hasta de teología, y la interpenetración de las anteriores ondas misioneras y las nuevas nos obligan a considerar el fenómeno como interno al protestantismo evangélico. Misionero en América Latina. Lo que he llamado el rostro evangélico del protestantismo latinoamericano define su identidad desde el comienzo y hasta el presente. Y no es pensable una identidad protestante latinoamericana que excluya estos rasgos. Es más, me atrevería a decir que el futuro del protestantismo latinoamericano será evangélico o no será. Por eso interesa tanto tomar conciencia de procesos y direcciones negativos que han ocurrido en nuestra historia protestante. 51. Rostros del protestantismo latinoamericano. 1. La influencia del fundamentalismo extremo, divisionista y mayormente, aunque no solo, premilenarista ha tenido efectos negativos en el protestantismo evangélico en cuanto y nos ha vinculado a, y ha sido correa de transmisión de, los peores rasgos de la ideología y la política de los Estados Unidos, hasta asumir como propia las campañas ideológicas reaccionarias de la nueva derecha religiosa de los Estados Unidos y apoyar los regímenes de seguridad y las políticas represivas que, durante las últimas décadas acompañaron esa política, los ejemplos de Chile, de Guatemala y del apoyo material e ideológico a los contras. En Nicaragua son suficiente ilustración de lo que decimos. 31.2. En el campo ético, ha desarrollado los aspectos más vulnerables de la tradición evangélica y pietista, el legalismo y la justicia propia, la oposición de lo material y lo espiritual, la separación del mundo, que en la práctica induce a una doble moral, los criterios sociales y políticos introvertidos, basta que un gobierno permita o favorezca a las iglesias para que sea aceptable. Nosotros tenemos libertad de predicar, suele ser la respuesta ante los reclamos por derechos humanos. 3. En la vida eclesiástica, la doctrina de la separación ha llevado al aislamiento y al divisionismo. 4. Lo más grave, sin embargo, me parece que es la distorsión doctrinal que a la vez legitima y refuerza estas tendencias. Me atrevo a decir que este tipo de fundamentalismo ha producido, en varios sentidos, una caricatura del rostro auténticamente evangélico. 32. La rica y transformadora experiencia de la fe se convierte en la aceptación de un esquema teológico estrecho y estereotipado, mal llamado el plan de salvación, como si se tratara de una computadora en la que hay que pulsar algunas teclas para obtener los resultados deseados. D. El reconocimiento de la centralidad de la palabra bíblica vivificada por el poder del Espíritu Santo se convierte en bibliolatría, librada a una hermenéutica a la vez arbitraria y racionalista, además de estéril y repetitiva, en lugar del rico tesoro del que el escriba sabio saca cosas viejas y nuevas. El estudio de la Biblia deviene un ejercicio de permanente repetición. 52. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. C. En lugar de la riqueza de la comunión fraternal en Jesucristo de los que ligie pietatis, luteranos, de las clases y bandas metodistas o de las congregaciones bautistas, el premilenarismo le quita a la comunidad de fe todo su significado, transformando a la Iglesia en una especie de sala de espera del milenio, sin ninguna significación soteriológica. D. El mismo esquema transforma la historia humana en una serie de números y señales a descifrar en vez de un espacio, donde el poder de Jesucristo se abre camino y nos invita a participar en su lucha. La espera gozosa de la parucía del Señor deviene un acertijo de sumas y restas de años y fechas. Por cierto, he participado en suficientes cultos y reuniones y he tenido fraternal relación con demasiados hombres y mujeres
de esta persuasión como para no saber que esta es una caricatura cuando se refiere a su vida cristiana concreta. He visto allí el gozo de la salvación, la vida transformada, el amor fraternal, la solidaridad y el servicio, el testimonio en el mundo y hasta la participación en causas de justicia y paz. Jesucristo es mayor que nuestras imágenes de Él, y el Espíritu más poderoso que nuestras mezquinas expectativas. Y son capaces de obrar a pesar de nuestras distorsiones teológicas. Pero he visto también el mal que estas distorsiones han causado, las polémicas estériles, las divisiones innecesarias, las oportunidades de testimonio perdidas y los antitestimonios, en la vida privada y pública de iglesias y creyentes. Ninguna iglesia tiene el monopolio de estos elementos negativos y ninguna está totalmente exenta de ellos. Pero es bueno identificarlos dentro y fuera de nuestra casa para corregirlos. 2. Uno no puede menos que preguntarse, si esta tendencia tiene tantos aspectos negativos, ¿cómo es posible que haya logrado y logre tan amplia difusión en nuestras iglesias? Y sin duda hay factores sociales ya señalados que han coadyuvado. Por otra parte, Rubén Alves ha analizado con mucha agudeza aspectos psicológicos ligados a la seguridad y al sentido de poder, que operan en este fundamentalismo, que él analiza con profundidad en el protestantismo de la recta doctrina, de su propia iglesia de origen. Tampoco podemos silenciar el hecho de que la soberbia, la acusación indiscriminada y la burlona. 53. Rostros del protestantismo latinoamericano. Autosuficiencia con la que muchos hemos respondido al fundamentalismo no han hecho más que confirmarlo. 2. Hay, sin embargo, un elemento positivo que me parece más importante. Confrontados desde afuera por la crítica destructiva de las corrientes positivistas y ateas y desde dentro por las líneas teológicas que parecían vaciar de contenido la fe evangélica, muchos evangélicos vieron en el fundamentalismo la única barrera que podían levantar ante esos enemigos, la única defensa de una fe que daba sentido a su vida. Si a manos de la crítica atea y del liberalismo teológico perdían la escritura, desde cuyas páginas habían recibido el mensaje de salvación, si el fervor de su piedad se enfriaba en una religión tan formal y ritualista como la que habían dejado al convertirse, si el relativismo ético los sumía en una anomia, destruyendo las normas que habían pautado su vida, y si el relativismo religioso destruía la motivación y la urgencia para comunicar el mensaje a otros, el peligro era mortal y había que buscar una respuesta. El fundamentalismo se les presentaba como una respuesta segura, como un baluarte inexpugnable y como un arma poderosa en el combate por la verdadera fe. 3. Si iba a haber una salida a esta situación, la respuesta debía surgir del propio seno de la piedad evangélica. Llega de dos maneras. Una, que miraremos más de cerca en el próximo capítulo, es el movimiento pentecostal. La otra, a la que dedicaremos unas pocas líneas para concluir nuestra reflexión de este capítulo, es lo que se ha llamado el movimiento 11 neoevangélico, un neologismo que no me gusta. Preferiría hablar sencillamente de la renovación evangélica que en América Latina ha estado representada, principalmente por la Fraternidad Teológica Latinoamericana, FTL, vinculada con los nombres de René Padilla, Pedro Sabaje, Samuel Escobar, Pedro Arana, Emilio Anúñez y muchos otros, y que ha tenido una gravitación cada vez mayor en el mundo evangélico desde sus orígenes en 1970. Sin duda ha sido también estimulada y nutrida por movimientos en el exterior, particularmente en grupos evangélicos en los Estados Unidos y en el ala evangélica del anglicanismo británico. Pero tiene rostro propio y una historia particular en nuestro continente. Me animaría a señalar lo que considero los rasgos más significativos. 54. El rostro evangélico del protestantismo latinoamericano. Y se rescata y recupera una tradición evangélica, particularmente ligada al movimiento anabautista de los siglos XVI y XVII y al despertar evangélico del siglo XVIII en Inglaterra y los Estados Unidos, del que hablamos antes, tanto en la tradición reformada como en la wesleyana, pero también a los orígenes de nuestro propio protestantismo misionero en América Latina. Los trabajos de Escobar, Arana y Padilla nos muestran,
al mismo tiempo, que no se trata de la mera reivindicación de una tradición, sino de buscar en ella elementos que fecunden una reflexión teológica y una práctica evangélica para la América Latina de hoy. 2. El movimiento comienza por una afirmación de la centralidad de las Escrituras, en el doble frente de la crítica al torpe literalismo y la arbitraria interpretación del fundamentalismo y de un liberalismo que parecía reducir la Biblia a una colección de documentos del pasado o un repositorio de verdades religiosas y éticas generales y universales. En la reunión de Cochabamba de 1970 se lo expresa así. El asentimiento a la autoridad de la Biblia podría considerarse como una de las características más generales del movimiento evangélico en América Latina. Cabe, sin embargo, admitir que el uso real de la Biblia por parte de la generalidad del pueblo evangélico latinoamericano no siempre coincide con ese asentimiento que la distingue. La Biblia es reverenciada, pero la voz del Señor que habla en ella no siempre es obedecida. Necesitamos una hermenéutica que en cada caso haga justicia al texto bíblico. El mensaje bíblico tiene indiscutible pertinencia para el hombre latinoamericano, pero su programación no ocupa entre nosotros el lugar que le corresponde. 33. Desde entonces el trabajo se ha profundizado y ampliado y podemos verlo en comentarios bíblicos, trabajos de traducción y exégesis, y otra serie de producciones significativas. 3. La afirmación de la FTL comienza con una crítica de la aculturación del protestantismo evangélico latinoamericano a las pautas culturales de los países misioneros. En Lausana 1974 René Padilla rechaza la identificación de la fe evangélica con el American Way of Life. 34 En el Evangelio hoy, 35 El mismo autor dirá, desde que la palabra se hizo hombre, la única posibilidad en cuanto a la comunicación del Evangelio es aquella en que éste se 55. Rostros del protestantismo latinoamericano. Encarna en la cultura para ponerse al alcance del hombre como ser cultural. 36 Poco después, en la consulta sobre Evangelio y cultura de Willowbank se profundiza el tema, distinguiendo un diálogo crítico y positivo con la cultura de un rechazo o una aceptación a críticos e indiscriminados. 4. No podía tardar mucho la consideración de los elementos estructurales, políticos, económicos, sociales de la realidad latinoamericana. Samuel Escobar continúa subrayando los aspectos sociales. La tentación de los evangélicos es reducir el evangelio, mutilarlo, eliminar la demanda de frutos del arrepentimiento. Una espiritualidad sin discipulado en los cotidianos aspectos sociales, económicos y políticos de la vida es religiosidad y no cristianismo. 37 La Asamblea de la FTI. Celebrada en Quito en 1990, conmemorando los 20 años de la fundación de la FTL, resume y relanza trabajos realizados en una serie de consultas sobre economía, política y sociedad, de los años anteriores. 38 Sin duda se advierte la diversidad de análisis y de posturas, pero igualmente la seriedad y urgencia con que se encara el trabajo. Las consultas y estudios sobre la problemática económica son igualmente valiosos. Los efectos de esa labor fueron más que visibles en CLADE 31992, celebrado en Quito bajo el tema Todo el Evangelio para todos los pueblos desde América Latina, v. Esta última reunión rebasa los límites de la FTL para constituirse en un verdadero Congreso Protestante Latinoamericano, tanto por la amplitud de la representación como por la riqueza de los materiales y la libertad de la discusión. Estuvimos allí en presencia de un verdadero evento ecuménico, si los lectores me perdonan el uso de este término controversial, del protestantismo latinoamericano. 39. Esta valoración positiva, que me parece solo un acto de justicia, creo, sin embargo, que deja planteada una pregunta: ¿es el marco teológico de la tradición evangélica suficientemente amplio, suficientemente abarcador, suficientemente rico como para recuperar y reformular en él una teología del protestantismo latinoamericano? Como decíamos con respecto al rostro liberal del protestantismo, ¿no será también aquí necesario reclamar nuestra identidad evangélica, examinarla críticamente y procurar superarla positivamente? 56.